Buenas tardes, hermano, bienvenido a mi canal. Mi canal es Harrington Levy 07 por YouTube. Los invito a que entren a mi canal, se suscriban y den un like. Hoy quiero hablar de un tema. El tema es por qué es que nosotros necesitamos a Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué digo quiero hablar de este tema? Okay. Este tema es un poco importante para mí porque yo conozco muchas personas amadas que piensan que porque ellos hacen buenas obras, porque ellos ayudan al necesitado, porque ellos no se meten en las cosas de los demás, porque ellos están dispuestos a ayudar a quien necesita ayudar, porque eh, ellos hacen buenas obras, piensan de que como Dios es amor, el día de mañana cuando mueran, estén delante de la presencia de Dios, Dios los va a perdonar porque ellos son buenas personas o porque hacen cosas buenas. Pero esto es un error y están poniendo su confianza en lo mismo que el día de mañana es el que lo va a condenar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Hermano, no podemos humanizar a Dios. Dios no es un ser humano. Dios es espíritu, es el creador del cielo y la tierra. Y nosotros no podemos pensar que Dios piensa de la misma forma que nosotros pensamos. Por eso es que quiero hablar sobre esto, porque es que necesitamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, como nuestro único Señor y nuestro único Salvador, porque no hay otro, solamente Cristo Jesús. Ok, para, para llegar al punto que quiero llegar sobre por qué necesitamos a Cristo, quiero irme un poquito más atrás, hasta Génesis, para ver qué fue lo que sucedió y cómo fue que nosotros nos separamos de Dios y por qué es que ahora necesitamos a alguien que sea nuestro Salvador. Vamos a Génesis 2.7 y vamos a leer a ver qué dice Génesis 2.7. Dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Porque aquí vemos cuando Dios crea al hombre, perdón, del polvo de la tierra, Él forma al hombre y dice que sopló aliento en la nariz del hombre y fue el hombre hecho un ser viviente. Aquí vemos que dentro del ser humano hay algo que viene de Dios, aliento de vida. Hay algo que es de Dios. Vamos a dejarlo aquí, vamos a pasar al segundo versículo y dice, en Génesis 1:27 al 31. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra. Macho y mujer. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os es dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. A toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ok, Dios crea al hombre y a la mujer. Perfecto, sin pecado ninguno, y Dios le entrega el mundo en sus manos. Le dice, todos los animales que hay, todas las plantas, todas las frutas, todo lo que existe es de ustedes. Para que coman, van a estar en comunión conmigo,
vas a vivir una vida sin enfermedades, vas a vivir una vida sin dolor de cabeza, van a vivir una vida sin pecado, y todo lo que hay en el planeta Tierra, todo es para ustedes. Esta es la creación de Dios. Entonces, en Génesis 2:17, después que Dios le entrega todas las plantas que existían, todos los animales, todo, las aves, los peces, todo eran para ellos. Dios le dice una sola cosa: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok. Dios le entregó el planeta Tierra con todo, excepto un árbol. Es decir, Adán tenía árbol de manzana, fresa, pera, mango, guayaba, lechuga, tenía naranja, tenía todo tipo de alimentos, todo tipo de alimentos. Solamente un solo árbol no podía tocar. Un solo árbol no podía tocar. ¿Verdad? Veamos qué hace el hombre. Génesis 3:6. En Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a comer a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, aquí vemos un poquito el carácter de nosotros los seres humanos. Dios le da todo, pero le pone una prohibición: no comerás de este árbol. ¿Qué es lo que hace el ser humano? Enseguida va a fijarse en el árbol que no puede comer. Teniéndolo todo para ellos, el ser humano va, si le prohíbes algo, enseguida hay la tentación de probar ese algo que ha sido prohibido. Ese es el ser humano. Hay dos cosas en la tierra, en la vida o en el mundo, que no se hacían: la tierra y el ser humano. La tierra, entre más agua le cae, más agua traga. Y el ser humano, entre más tiene, más quiere. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. Una sola cosa te voy a prohibir. Y eso fue lo que le llamó la atención a la mujer y al hombre. Increíble, ¿verdad? Ok. ¿Qué hizo Dios después que ellos comen? Porque Dios le dice: si comes de este árbol, de ciertamente morirás. Pero si vemos un poquito más adelante, vemos que Adán duró 930 años. 900, no me recuerdo ahora, 900 algo. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo? Si Dios dijo que iban a morir, ¿por qué duró tantos años después? Bueno, aquí Dios estaba hablando de la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? La palabra muerte significa separación. Los seres humanos tenemos dos muertes: la muerte espiritual y la muerte física. La muerte espiritual es separado de Dios, que es como nacemos hoy en día, muertos espiritualmente, separados de Dios. Y está la muerte física, porque la muerte física no es cuando una persona está en coma, no está muerta, no. La muerte se produce cuando hay una separación del cuerpo y el espíritu, que el espíritu deja el cuerpo, entonces ahí se produce la muerte del cuerpo, la muerte física. De esto, pero Dios aquí se estaba refiriendo a la muerte espiritual, separado de Dios. ¿Qué hizo Dios? En Génesis 3:21, vamos a leer un momentito. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ok, aquí vemos que Dios le hace túnica de pieles. Aquí podemos entender de que ahí fue el primer sacrificio hecho por el pecado del ser humano.
este sacrificio estaba reflejando lo que Cristo iba a hacer en el futuro. Vemos ya un animal inocente siendo sacrificado para justificar el pecado del hombre, para tapar el pecado del hombre, no para borrarlo, para tapar el pecado del hombre, para que la ira de Dios no cayera sobre ellos. Y este fue el primer sacrificio hecho por Dios a favor del hombre. ¿Ok? Ahora, ¿qué fue lo que pasó qué fue lo que pasó en esta caída? Okay, en esta caída vemos la condición en la que queda el hombre. Quiero leer aquí los estados por los cuales ha pasado el hombre. El primer estado, el estado de inocencia, creado a imagen de Dios, que está en Génesis 1:26. Fue creado perfecto y no había pecado en el hombre. Ese es el primer estado. La creación de Dios, un hombre hecho perfecto sin pecado. Segundo estado, por el que pasa el hombre, por la desobediencia. Porque el pecado, la gente dice, no, que se comió la manzana, se comió una pera. No, no, no. La palabra de Dios no menciona qué fruta fue la que comió. El pecado fue que Dios dijo, no coman, y comieron. La desobediencia. Ese es el pecado. En Génesis 3:6-7. Entró el pecado al mundo, el hombre le entrega el poder a Satanás y sin esperanza de volver al estado primero. Es decir, el primer estado era un estado que estaban hechos, creados a imagen y semejanza, creados perfectos sin pecado. Ahora el hombre al pecar, en el segundo estado, ya el hombre no tiene forma humanamente o por su propia mano cómo volver al primer estado. No tiene forma. Cómo volver a estar en el primer estado en comunión con Dios. Tercer estado. En este estado, si mueres estando en el segundo estado, es decir, ya separado de Dios, que es el estado caído, serás condenado al infierno. Suena un poco duro, pero está escrito en la Biblia, en Apocalipsis 20:15 y en Hebreos 9:27. Es decir, en el segundo estado estamos separados de Dios. El tercer estado en el que se encuentra el hombre es en el estado separado, y si mueres, si te llega la muerte, porque no sabemos cuándo va a morir, y estás en el segundo estado separado de Dios, esta es la condenación, te toca el infierno, separado de Dios. Cuarto estado, el redimido. Ok. Los que aceptan a Jesús, reconociendo el sacrificio de Jesús en la cruz y un arrepentimiento genuino, que está en Apocalipsis 5:9, pasa a ser criatura, a ser hijo de Dios. Solo a los que creen en su nombre. En Juan 1:12. El quinto estado. Si mueres en el estado cuarto, que es el estado cuando aceptas a Cristo, al morir y resucitarás, entramos al estado de glorificación, junto con Jesucristo por toda la eternidad. Primera de Corintios 15:15 al 44. Aquí vemos que los estados en los que el hombre hoy en día ha llegado. Primer estado sin pecado. Segundo estado, caído por el pecado. Tercer estado, si mueres estando separado de Dios. ¿Qué sucede? Te toca la condenación. Porque si tú decides seguir en ese estado separado de Dios, Dios como un Dios justo y bueno, Él te va a decir lo que como tú decidiste en tu vida estar separado de mí, yo voy a cumplir tus decisiones, voy a respetar tu decisión. Entonces, en la eternidad, yo voy a seguir respetando tu decisión, vas a seguir estando separado de mí. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que significa el infierno? Estar separado de Dios. Está el cuarto estado, que el cuarto estado es las personas que reconocen que necesitamos a Cristo, que reconocen que estamos separados de Dios, que necesitamos a Dios en nuestra vida para poder ser salvos. Entonces son las personas que se arrepienten, aceptan a Cristo como Señor y Salvador, y estas personas cuando mueren por la justicia de Cristo echan la cruz, que nosotros somos salvos y estaremos una eternidad junto con Cristo, como dice la palabra de Dios, donde no va a haber más enfermedades, donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más, nadie va a envejecer. En la eternidad
con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ok, veamos un momentico Romanos 3:10 al 18. Romanos 3:10 al 18. Lo busco aquí rapidito. Romanos 3:10 al 18. ¿Qué dice? Esta es la posición del hombre hoy en día. Como está escrito, no hay justo ni aún uno solo. No hay quien entienda. No hay quien busque de Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta. Con sus lenguas engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ok, ¿cómo nos ve Dios a nosotros? Dios nos ve a nosotros que no tenemos temor de Dios. Dios nos ve a nosotros como unos mentirosos, porque todos decimos mentiras. Dios nos ve a nosotros que rechazamos lo santo y adoramos lo inmundo, lo terrenal. ¿Cómo Dios ve eso? Cuando vemos que a una persona se le quiere predicar el evangelio, que es la buena nueva de salvación, como las personas lo rechazan, pero si le habla de pornografía, le habla de adulterio, le habla de robar algo, todo el mundo pone atención, pero cuando le hablan de las cosas eternas, todas las personas, la mayoría de las personas lo rechazan. Entonces después dice, bueno, yo soy buena gente, yo hice bueno, yo ayudé a esta persona que tenía hambre, yo le di, compré comida, pero eso lo hace la persona para sentirse bien emocionalmente a él, no para darle gloria a Dios. No para darle gloria a Dios, sino para él sentirse un poquito mejor en su espíritu, como que está quedando bien con Dios, y no funciona así. No funciona así. Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. ¿Qué significa la imagen y semejanza de Dios? Voy a leer aquí algo que escribí sobre la imagen y semejanza porque no quiero que se me escape nada. Quiero que todo esté, poderlo decir todo sin que se me quede nada por nada detrás. Y dice, en el último día de la creación, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eso está en Génesis 1:26. Y así, de esta manera, él terminó su trabajo con un toque personal. Dios formó al hombre del polvo y le dio vida de su mismo aliento. Está en Génesis 2:7. De acuerdo a esto, el hombre es el único entre toda la creación de Dios que tiene una parte material, que es el cuerpo, y una inmaterial, que es el alma y el espíritu. Tener la imagen o semejanza de Dios significa, en términos simples, que fuimos hechos para parecernos a Dios. Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios tuviera carne y sangre. La escritora dice que Dios es espíritu en Juan 4:24 y por tanto Él existe sin un cuerpo material. Sin embargo, el cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios en cuanto a que fue creado con perfecta salud y no estaba sujeto a morir. Es decir, nosotros fuimos creados para no morir. Por eso es que a veces se nos muere un familiar y nos da mucho dolor y mucha tristeza, porque nos fuimos creados para morir. Pero por causa del pecado, por causa de que vivimos en un mundo caído, es natural nacer y es natural morir.
si por qué nos ponemos alegres cuando alguien nace, porque es natural que nazca. ¿Por qué nos ponemos tristes cuando alguien muere, si es natural que la persona muera? ¿Por qué? Porque no fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir eternamente. Pero por causa del pecado es que entra la muerte. Por eso es que nos ponemos viejos, nos enfermamos, se nos cae el pelo, todo. Por causa de que vivimos en un mundo caído por el pecado. La imagen de Dios en el latín es imago Dei. Se refiere a la parte inmaterial del hombre. Esto coloca al hombre aparte del mundo animal, adecuándolo para el dominio que Dios le destinó en Génesis 1:28 y capacitándolo para tener comunión con su creador. Es una semejanza material y social. Es decir, el hombre es el único ser creado que puede comunicarse a Dios, puede orarle a Dios. El perro no puede orar a Dios, los monos no le pueden adorar a Dios, los elefantes no le pueden adorar a Dios. Solamente es el hombre que puede alabar al Señor, al Creador. Mentalmente, el hombre fue creado como un ser racional, con voluntad propia. En otras palabras, el hombre puede razonar y elegir. Este es el reflejo de la integridad y de la inteligencia y la libertad de Dios. En cualquier momento que alguien inventa una máquina, escribe un libro, pinta un paisaje, disfruta una sinfonía, calcula una suma o nombra a una mascota, él o ella está proclamando el hecho de que fueron hechos a la imagen de Dios. Moralmente, la humanidad fue creada en justicia y perfecta inocencia. Al principio, Dios creó al hombre inocente, en perfecta justicia y sin pecado, ¿verdad? Un reflejo de la santidad de Dios. Dios vio todo lo que había hecho, incluyendo la humanidad, y lo llamó muy bueno en Génesis 1:31. Nuestra conciencia o brújula moral es un vestigio de ese estado original. Cada vez que alguien escribe una ley, se aleja del mal, alaba la buena conducta o se siente culpable, él o ella está confirmando el hecho de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Socialmente, el hombre fue creado para tener compañerismo. Eso refleja la Trinidad de Dios y su amor. En el Edén, la primera relación que tuvo el hombre fue con Dios, en Génesis 3:8. Implica esta relación con Dios. Y Dios hizo a la mujer porque no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Cada vez que alguien se casa, hace un amigo, abraza a un niño o asiste a una iglesia, está demostrando el hecho de que fuimos hechos a la semejanza de Dios. En todo esto se refleja la semejanza de Dios. Dice, parte de haber sido hecho a la imagen de Dios es que Adán tuvo la capacidad de tomar decisiones libremente, aunque le fue dada una naturaleza justa. Adán y Eva tomaron una mala decisión al rebelarse contra su creador. Al hacerlo, ellos dañaron la imagen de Dios en su interior y pasaron esa semejanza dañada a toda su descendencia. Romanos 5:12. Hoy todavía llevamos esa imagen de Dios. Está en Santiago 3:9. Pero también llevamos las cicatrices del pecado y mostramos los efectos mental, moral, social y físicamente de eso que llevamos por dentro, que es el pecado. Hermanos, esta es la condición del hombre hoy actual. Nosotros estamos separados de Dios. Nosotros pensamos que si hacemos buenas obras, que si nos portamos bien, que si ayudamos al necesitado,
que si no nos metemos en las cosas de los demás, que si alguien me ayuda y me necesita, yo voy a dar, lo voy a ayudar, pensamos de que eso delante de Dios ya es suficiente. No es suficiente, mi hermano. No es suficiente porque Dios tiene que hacer valer su justicia. Dios tiene que hacer valer su justicia. Ahora, ya vemos por qué en qué situación se encuentra el hombre. Desde Génesis 3, desde que cayó el pecado. Ok, ¿cómo podemos ahora ser nosotros salvos? Necesitamos un Salvador. Ok, de acuerdo con lo que la Biblia enseña, y entendemos que en primer lugar la salvación es por gracia, no es por obra, no es por portarme bien, no es por hacer buenas obras, no es por abrir 15 iglesias, no es por abrir 70 orfanatorios donde se crían niños, darle mantenimiento a los niños, darle comida, vestirlos, darle medicina. No es por eso, es por gracia. Es algo que Dios no le debe a nadie, pero por gracia Él lo otorga. La palabra gracia significa merecer algo, adquirir algo que no te mereces, por gracia. Y Él no se la debe a nadie, Él la da por amor, porque le place a Él. ¿Ok? Cuando el creyente deposita su fe, y por eso habla de que por medio de la fe en la persona de Jesús, cuando Jesús vino, Él se hizo tres cosas que hacen posible nuestra salvación. Él hizo tres cosas que hacen posible nuestra salvación. Una es que Él vino y vivió una vida en completa conformidad con la ley de Dios. Él cumplió la ley que nadie ha podido cumplir, que nadie podría cumplir y que ni siquiera Adán pudo cumplir, y eso acumula méritos por que posteriormente pueden ser cargados a nuestra cuenta. Por eso Cristo no vino el jueves y murió el viernes. Es decir, Cristo podía haber venido el jueves, ya iba a la cruz el viernes y ya. No lo hizo así. No funciona así. Él terminó con toda la obra, sino que Él tuvo que nacer como hombre, vivir como hombre y cumplir la ley como hombre. La ley que tú y yo no podemos cumplir. No mentirás, no robarás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, que no podemos amar a Dios sobre todas las cosas. Toda esa ley que el hombre no puede cumplir, Él lo cumplió. Él hizo eso. En segundo lugar, Cristo fue a la cruz, y cuando Él fue a la cruz, Él murió en nuestro lugar. Tomó el castigo que a mí y a ti nos tocaba por nuestro pecado. Lo que nosotros tenemos que pagar por nuestro pecado. Lo que a ti y a mí nos toca, Él lo hizo por ti y por mí. Él lo tomó para Él, por amor a ti y amor a mí. Y ahí es que hablamos de un sacrificio sustitutivo de parte de Cristo. En ese momento mis pecados le fueron imputados a Cristo como si Él lo hubiese cometido. Por eso es que Él termina siendo castigado en la cruz. Porque en realidad en ese momento Él merecía el castigo, y merecía el castigo porque Él había tomado sobre Él mis pecados. Los pecados de los hombres y los pecados de aquellos que Dios había elegido desde toda la eternidad. La tercera cosa que ocurre es que el día que esa salvación se hace presente en mi vida, es que cuando yo abrazo a Jesús como mi Señor y Salvador y deposito mi fe en Él para el perdón de mi pecado de manera exclusiva, entendiendo que no hay ningún otro nombre debajo del cielo por medio del cual yo puedo ser salvo. Ese día, entonces Dios me imputa. La palabra imputada viene del latín imputare,
que implica cargar a la cuenta de otro. Ese día Dios me carga a mi cuenta a la santidad del carácter de Cristo. En otras palabras, a partir de ese momento, Dios me mira como si yo hubiese vivido la vida de Cristo, a pesar de que no lo hice. De la misma manera que Cristo fue visto en la cruz como si Él hubiese vivido mi vida, aunque Él no lo hizo. Es igual en ambas direcciones. Entonces, de ahí en adelante, mi salvación es otorgada la salvación es otorgada a mi favor y no es porque yo la merezca, sino que es porque en mi cuenta me ha sido cargado la obra de Cristo, tanto en su vida como en la cruz. Lo otro que cuenta para mi salvación es que él resucitó al tercer día y con eso Él demostró que Él había vencido el pecado, había vencido la muerte y garantizaba a todas las promesas de salvación que Él ha puesto delante de todos nosotros. Entonces, para mi salvación, yo necesito la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y necesito la imputación del carácter de Cristo a mi favor, de tal forma que el carácter moral que me permite entrar al reino de los cielos no es algo que yo proceo, sino que es algo que a mí se me ha entregado por la obra de Cristo en la cruz. Es decir, cuando yo soy salvo por los méritos de otra persona, de Cristo, no por mis méritos. No porque yo soy bueno, no porque yo ayudo a que lo necesita, no es por eso. Es por los méritos de otra persona. Las buenas noticias son cuando Dios remite a un individuo, Él comienza a restaurar la imagen original de Dios. La misma imagen que se echó a perder en el huerto del Edén, la imagen sin pecado, inocente, Él empieza a restaurar en nosotros esa imagen, la imagen que hubo desde el principio, haciendo de Él el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, en Efesios 4:24. Esa redención solo está disponible para la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Solamente eso lo vas a recibir mediante la fe en Jesucristo. Solamente. Repito, no en María, no en San Lázaro, no en Guadalupe, no en San Francisco, no en Ochún, ni en Guadalajara. No, solamente en Jesucristo. Como nuestro Salvador del pecado que nos separa de Dios. Efesios 2:8-9. Por medio de Cristo somos hechos nueva creación a la imagen de Dios. 2 Corintios 5:17. Todos fuimos dañados por la decisión de Adán, pero Dios nos ha regalado una nueva esperanza para redimirnos junto con Él. Tú decides si tomas o lo dejas, esa decisión. Es decir, también hay muchas personas que dicen, bueno, ¿qué culpa tengo yo de que Adán haya pecado? Porque eso es una pregunta lógica. Bueno, si Adán pecó y Adán, por culpa de Adán, que nosotros nacimos así, ¿qué culpa tengo yo? Ok, pero es que ni tú ni yo vamos a pagar por habernos comido la fruta del árbol prohibido. Nosotros no vamos a pagar por eso. Nosotros vamos a pagar porque mentimos, porque robamos, blasfemamos el nombre de Dios, porque codiciamos, porque deseamos lo que no es nuestro, porque cometemos adulterio en nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice, Jesús dijo que si tú miras a otra mujer o a otro hombre y lo deseas en tu corazón, ya cometiste adulterio. Así de altos son los estándares de Dios. Es decir, nosotros no vamos a pagar por lo que hizo el vecino de al lado,
Yo no voy a pagar por lo que ha hecho mi hermano o lo que hace mi vecino de atrás de la casa. No, yo voy a pagar por mis pecados. Es individual. No voy a pagar por lo que Adán se comió. Si Adán se comió una fruta, bueno, pero yo no voy a pagar por eso. Yo voy a pagar porque yo soy mentiroso, ladrón, porque yo soy blasfemo, todo eso. Que ahora en este momento ya no lo soy por causa de que Cristo me lava con su sangre. Porque yo soy un pecador de nacimiento, pero yo he reconocido a mi único y Señor Salvador Jesucristo. Y su palabra dice que yo he sido limpio por la sangre de Cristo. No voy a ser perfecto, nunca seré perfecto, soy un ser imperfecto, pero tengo un Dios perfecto que usa personas imperfectas para hacer obras perfectas. Yo soy salvo no porque yo me lo merezca, porque yo no me lo merezco. Yo soy salvo porque mi Señor fue a la cruz por mí y pagó por mis pecados. Yo le doy gracias a mi Señor por esa cruz todos los días de mi vida. Y le seguiré dando gracias hasta el día de mi muerte. Y siempre confesaré de que Cristo es el Señor, el único Dios verdadero y viviente, justo, amoroso, pero también fuerte en su justicia. Mis hermanos, espero poder haber dado un poquito de luz con este estudio. Espero que hayan podido entender el mensaje de este estudio y recapaciten un poquito. Esto es una verdad, mis hermanos. Todos vamos a morir. Si no es hoy, es mañana, de aquí a 15 años, 20 años, 30 años. No sabemos cuándo nos toca. Lo que sí es verdad, que sí le puedo garantizar, es que cuando moramos estaremos de frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese momento, según tu decisión que tú hayas hecho en esta vida, Él será juez o será abogado. Es bueno que piensen que es mejor que el Señor sea tu abogado y no tu juez. Porque mis hermanos, estamos hablando de tu alma, donde va a pasar tu alma la eternidad, o separado de Dios o junto con Dios. Si estás separado de Dios y a Dios es amor, donde Él está, donde tú estés, si no está Dios, no va a haber amor. ¿Qué es lo que va a haber? Lo contrario, tormento. Si Dios es luz y donde tú estás, si no está la presencia de Dios, va a haber oscuridad. Hermanos, estamos hablando de la eternidad, del destino de nuestras almas. Dios los bendiga, mis hermanos, Dios los guarde, y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y en realidad quiero que sepan que Jesús los ama. Dios demostró su amor en esa cruz, dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, mas no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios los bendiga, mi hermano, y nos vemos en el próximo estudio.